Buenos días. Buenos días. Siendo las 11:42 de este día 2 de octubre del año 2024, nos encontramos constituidos en la sala número 4 de este Juzgado de Control de Fresnillo, Zacatecas, ello para llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal 26/2024, la cual se instruye en contra de Carla Guadalupe Vega Adunas por los hechos que le señala como el delito de violencia familiar. Por tal motivo solicito a los intervinientes permanecer de manera respetuosa y en silencio. Presidirá la presente la licenciada M.A. Guadalupe Mireles Puente, juez de control de este distrito judicial. Gracias, buenos días. Declaro abierta esta audiencia. Pido a las partes se individualicen, por favor. Buen día, su señoría. Comparece la licenciada Liceda Alejandra Ramos Rico, fiscal del Ministerio Público. Muchas gracias. Buenos días, su señoría. Licenciado Ricardo Bárcenas Galaviz, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, con número de cédula 33567662, y debo de decirle que es mi primera ocasión de intervenir en esta causa penal. Bien, ¿cuál es el motivo por el cual no comparece el asesor que había sido designado? Se encuentra en el Distrito Judicial de Ojo Caliente en juicio, su señoría. Bien. Se ha verificado que la cédula profesional del licenciado Bárcenas Galaviz se encuentra debidamente registrado. La víctima, su nombre, por favor. Carlos Vega Espinosa, a sus órdenes. Bien, muchas gracias. Señor Carlos, no comparece el asesor jurídico que usted había designado en otra audiencia. En su lugar comparece el licenciado Ricardo Bárcenas Galaviz. Él también forma parte de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado. ¿Es su deseo designarlo también a él como su asesor jurídico? Sí, es mi deseo. ¿Acepta el cargo, licenciado? Sí, señoría, acepto y protesto el cargo conferido. ¿Se ha impuesto del contenido del legajo de investigación? Sí, su señoría. Muchas gracias. Por la defensa, ¿quién se encuentra? Blanca Liliana Ortiz Oliveros, defensora pública. Muchas gracias. La acusada, su nombre, por favor. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Carla Guadalupe Vega Adunas. Bien, muchas gracias. Y nos encontramos en una audiencia intermedia. ¿Habría condiciones para celebrar la audiencia intermedia como tal o existe petición de mecanismo de aceleración? No, su señoría, estamos en condiciones para llevar la intermedia. ¿Es correcto? Así es. Bien. En ese sentido, se concede el uso de la voz a la fiscal del Ministerio Público para que realice una exposición sintética de su acusación, considerando que por economía procesal y si no existe inconveniente del asesor jurídico y de la defensa, que mencione únicamente los medios de prueba que pretende o que ofrece más bien para que sean admitidos y desahogados en la audiencia de juicio oral, sin mencionar sus domicilios, sus generales y tampoco los hechos sobre los cuales van a declarar, ya que todos tenemos copia de la acusación, incluyendo a la defensa. Sí. ¿Existiría inconveniente en ese sentido, asesor? Por parte de esta asesoría jurídica, ninguno, su señoría. ¿Defensa? Ninguna. Bien, entonces de esa manera, fiscal, por favor. Sí, su señoría. En este momento formuló acusación de conformidad a lo que establece el artículo 324, fracción tercera, 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la señora Carla Guadalupe Vega Adunas como penalmente responsable del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar agravada, que se dice cometido en agravio de Carlos Vega Espinosa y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 324, fracción tercera, hago del conocimiento, su señoría, los siguientes hechos. Que siendo el día 5 de octubre del año 2022, la acusada Carla Guadalupe Vega Adunas llegó al domicilio en el cual habitan sus padres, Carlos Vegas Espinosa y Siria Adunas Salazar, ubicado en calle Ramón López Velarde, número 203 Alto de la Colonia Centro de este municipio de Fresnillo, Zacatecas. Aproximadamente a las 11 de la noche, llegó en compañía de 2 personas del sexo masculino y estando en el interior de dicho domicilio es que la acusada Carla obligó a su padre Carlos a tomar cerveza, ya que lo amenazaba o le decía que de no hacerlo lo golpearía. A su hijo, es decir, al hermano de la acusada de nombre Antonio Omar, quien es una persona que tiene una discapacidad física y mental, que inclusive comenzó a golpear a su señor padre dándole diversos golpes en todo su cuerpo, que dado a ello es que se asoma para ver qué pasaba su madre Siria, Adunas Salazar, a quien también en ese momento la agredió, jalándola de los cabellos y dándole de patadas en su cuerpo, provocándole a ambos lesiones en su humanidad, agresiones que han sido constantes con la finalidad de someterlos a su dominio.
Hago del conocimiento que los preceptos legales es que se actualiza el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar previsto por los artículos 254 bis, 254 ter, 254 cuater, fracción segunda, en relación con el quinto, sexto, fracción primera, párrafo primero, séptimo, fracción tercera, todos estos del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, la acusada, Guadalupe, lleva a cabo los hechos de referencia como autora, actualizándose el supuesto del artículo 11 en su fracción primera, también del Código Penal zacatecano. Para la acreditación del hecho, así como la individualización de sanciones, se ofrecen los siguientes medios de prueba. El primero de ellos, el testimonio a cargo del señor Carlos Vega Espinosa, el testimonio a cargo de Siria Adunas Salazar, de Carlos Jesús Vega Adunas, el testimonio de Antonio de Jesús Delgado Silva, testimonio a cargo de Alfonso Fajardo Mata, así como los medios de prueba periciales, siendo el doctor Roger Caldera Rivera, testimonio a cargo de la licenciada Janet Cárdenas Chaires. Todos estos testigos, señoría, solicito que el auxilio de este tribunal a fin de que sean oportunamente citados a la audiencia que en su momento se requiera realizar esa citación. También esta fiscalía pide que se le aplique, en cuanto a las documentales, se ofrecen las recetas médicas con número de serie con terminación 4645, 4646 y 4647, expedidos por el Hospital del Iste, acta de nacimiento marcada con el número 231, comparecencia que realiza el C. Carlos Vega Espinosa de fecha 13 de julio del año 2015, escrito de acusación de fecha 14 de agosto del año 2014, en cuanto a la pena que se pide, se aplique a la señora Carla Guadalupe Vega Dunas, es una pena de prisión de 4 años y multa de 75 cuotas de unidad de medida y actualización, de acuerdo a lo que establece el artículo 254 cuater del Código Penal vigente en el Estado, además del 51 y 52 del mismo ordenamiento. También se solicita la reparación del daño y esta pues que sea cuantificada en etapa de ejecución. ¿Sería cuánto, señoría? Bien, el asesor jurídico tiene vicios formales que hacer valer al escrito de acusación. No, ninguno, su señoría. La defensa. Vicios formales ninguno. ¿El asesor jurídico quisiera exponer en este momento a sus alegatos o prefiere reservarlos para la etapa de juicio? Me lo reservo, su señoría. La defensa. Me reservo. Bien. Se advierte que en la fase escrita la defensa no ofertó ningún medio de prueba para ser desahogado en la audiencia de juicio oral, ¿es correcto? Es correcto. Sí. El asesor jurídico tampoco se constituyó como parte civil coadyuvante y tampoco ofertó medios de prueba, ¿es correcto? Es correcto, su señoría. Bien. ¿Existe la posibilidad de que las partes quisieran celebrar algún acuerdo probatorio? No, su señoría. No, su señoría. No, ninguno. Bien, muchas gracias. Verifico si el Ministerio Público cumplió en tiempo con el descubrimiento probatorio en favor tanto de la asesoría jurídica como de la defensa. Fiscal. Sí, su señoría, se hizo debidamente. ¿Es correcto? Es asesor? correcto, su señoría. Defensa. Así es. Bien, muchas gracias. Bien. Su señoría, bueno, yo no puedo hablar, disculpe. Quiero comentar algo. Sí se ofrecieron medios de prueba y me dicen que no se dieron se dieron en tiempo y forma, pero no se están tomando en cuenta. Permítame, déjeme verificar. Porque no están en la carpeta aquí. Yo desconozco los términos legales y cómo son.
sí me hacen mención de que tiene que estar aquí en la carpeta, pero pues está en la carpeta del Ministerio Público. En la carpeta administrativa anunciados. Mire, de la carpeta administrativa se desprende que su defensora era la licenciada Normadelia García Castillo, quien la estuvo representando desde la audiencia inicial. Sí. Y la audiencia, o más bien la fase intermedia de un procedimiento tiene dos fases, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita la ley establece que deben exhibir aquí ante el juzgado los medios de prueba que pretendan se les admitan para ser desahogados en juicio oral, y estos medios de prueba deben de ser presentados una vez que la Fiscalía ya presenta su acusación. Se le dan 3 días a la víctima para que pueda ejercer sus derechos y a su vez presentar medios de prueba, y concluidos los 3 días de la víctima se les otorgan al acusado y su defensor 10 días hábiles para que también ejerzan sus derechos y ofrezcan los medios de prueba. Desconozco si sea por desconocimiento de este sistema de justicia penal de su defensora de ese tiempo, que no fueron debidamente ofertados. Desconozco si se encuentren o no dentro de la carpeta, pero lo importante es que tendrían que haber sido ofrecidos ante el juzgado, y no, de la carpeta administrativa se desprende que no fueron ofertados. Entonces… Entiendo. Sí, fueron ofertados con el Ministerio Público, y hasta ellos fue lo que supe. Sí, no, es que es ante el juzgado. Entonces, pues seguramente es atribuible o desconocimiento de su defensora, que en ese tiempo la estaba a usted asesorando, pero aquí ante el juzgado no fueron presentados, entonces se tienen por no presentados. ¿Sí? Y yo ya había verificado la causa, por eso le preguntaba a la defensa nada más para corroborar, pero pues no fueron presentados aquí ante el juzgado. Bien, en ese sentido pasamos a la etapa de exclusión de los medios de prueba que han sido ofertados por la Fiscalía, que es la única parte que presenta medios de prueba. Sobre estos testimonios que está ofertando la Fiscalía, que son 6 testimonios, ¿la defensa desea debatir respecto de la admisión de alguno de ellos? Sí, su señoría. ¿De cuál de ellos? Sería el testigo número 2 a cargo de… Bueno, no es exclusión, su señoría, en cuanto al testigo número 2, Siria. Solamente aquí se advierte varios motivos por el cual el testigo va a desahogarse. Sin embargo, solamente solicitar que se abstenga de declarar en cuanto a las agresiones que ella sufriera por parte de la acusada, en virtud de que, si bien se desprende en el hecho de materia de acusación que ella fuera agredida por parte de la acusada, sin embargo no se le está dando a ella una calidad de víctima, y por lo tanto solicito que en este punto el testigo al momento de su desahogo abstenga de declarar en relación a este hecho en concreto, es decir, sobre las agresiones que ella sufriera. Y además… permítame… Sí. En relación a esta causa de exclusión, ¿algo que manifestar, fiscal? Su señoría, pues no coincidimos con la defensa. Bueno, este es un testigo que estuvo presente en los hechos. Bueno, ahora sí que el día en que sucedieron los hechos, entonces es de suma importancia su intervención, su testimonio. Si hablará o no de lo que ella también recibió, pues bueno, es porque sucedió en el mismo día, misma hora que la víctima fue agredida por parte de la señora Carla. Entonces solicitarle que esto no sea excluida, ni mucho menos pues que se omita información que la propia testigo también vivió.
Bien, asesor jurídico. Así es, su señoría. Se solicita que sí pase a juicio la testimonial de Siria Aduana Salazar por ser un testigo presencial de los hechos, y si bien es cierto, la defensa pues también tendrá la oportunidad, la misma que nosotros, en interrogarla e contrainterrogarla. ¿Es cuánto? Bien, considero que la causa de exclusión que hace valer la defensa pues no es procedente, en atención a que de los hechos, materia de la acusación, se desprende que la señora Siria Aduana Salazar fue testigo presencial de los hechos y ella misma, según comenta, pues vivió esos hechos. Sabemos que ella en esta causa no tiene la calidad de víctima y pues resultaría intrascendente si refiere o no los hechos que se le atribuyen o se le causaron a ella. Finalmente no van a ser tomados en cuenta, pero considero que su testimonio es pertinente y no puede ser pues limitado en ese sentido, porque ella estuvo presente en los hechos materia de la acusación. Por tanto, se admite el testimonio de Siria Aduana Salazar para ser desahogado en la audiencia de debate en los términos que está ofrecido. Su señoría, pero también en cuestión de la testigo de Siria, es que son varias finalidades, y la última ya se mencionó, que pasaría el testigo a desahogarse en cuestión de las agresiones. Sin embargo, al final de este testigo refiere que hablará sobre una comparecencia del 7 de febrero del 2024, en la cual se advierte una carpeta de investigación en contra de Carla Guadalupe sobre un hecho, su señoría, sobre una denuncia realizada por la víctima Carlos de fecha 13 de julio del 2015. Ello implicaría también que solicito se abstenga la señora Siria de hablar sobre estas cuestiones, en razón que el hecho en concreto ya se ha referido que se sucedió el 5 de octubre del año 2022 en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, y sobre esta situación se ventilarán hechos ya del 2015 que no guardan ninguna relación, son impertinentes al hecho acusado. Por lo cual sí solicito que la señora Siria se abstenga de emitir información en cuanto a esta comparecencia del 7 de febrero del 2024, donde ventilará hechos sucedidos ya años atrás. ¿Desde qué parte señala eso? Señoría, donde así como también hablará de su comparecencia de fecha 7 de febrero del 2024, en la cual exhibe copias de una carpeta de investigación del año 2012 instruida en contra de la acusada por el delito de lesiones cometido en perjuicio de la ahora víctima, quien es Carlos Vega. Y hablará en cuanto a un convenio que realizara el 13 de julio del 2015, tanto el señor Carlos como la acusada, ello en la ciudad de Zacatecas. Por lo cual sí solicito se abstenga de emitir esta información. ¿Algo que manifestar, fiscal? Se solicita que no se tomen en cuenta las manifestaciones de la defensa, su señoría, toda vez que volvemos a lo mismo, es un testigo que de cierta manera ha estado de la mano de su esposo. Ella se ha dado cuenta de las agresiones que constantemente, que en aquella ocasión sucedieron. En cuanto a este punto que ella hace referencia, este antecedente o de esta comparecencia que ella hablaría en juicio, su señoría, pues también consideramos que es pertinente esto para la individualización de sanciones que se pretende, ¿verdad? O sea, esta prueba pues también se ofrece con esa finalidad, su señoría, porque con esto vamos a dar cuenta de que la señora Carla Guadalupe no ha sido la primera vez que ha agredido a su padre, Carlos Vega, que por eso es que esta testigo dará cuenta de ese documento, de esa comparecencia en la que exhibieron aquella denuncia, en donde también el señor Carlos denuncia a la acusada. Entonces, creo que sí es pertinente que hable de esta cuestión o de esta comparecencia, a fin de que esto también nos pueda servir para la individualización de sanciones de la acusada. Asesor jurídico. Sí, reitero, su señoría, y ya como usted se pronunció, que pase el testimonio de Siria Aduana Salazar, que si bien la defensa cree que son hechos diversos y que no quiere que pase, ya que el tribunal, en su caso, que le dé valor probatorio concedido.
Bien, si bien es cierto me había pronunciado, es que la defensa únicamente hizo alusión sobre este testimonio a que no declarara sobre los hechos donde la propia testigo aduce que también fue víctima. Entonces, únicamente me pronuncié en eso de que como es el mismo hecho y fue testigo presencial, que esos aspectos sí pasaban. Sin embargo, ahora la defensa hace alusión a la segunda parte, en la cual se refieren hechos diversos que nada tienen que ver con el hecho que ahora nos ocupa. Considero que sí le asiste la razón a la defensa, sería impertinente que viniera a hablar de hechos diversos ocurridos en otra ocasión. Los hechos que se juzgan y que serán materia del juicio oral son los ocurridos el día 5 de octubre de 2022, tal como se precisa en la acusación por parte de la Fiscalía. Entonces, hechos diversos que pudieran haber ocurrido son impertinentes y precisamente nos encontramos en la etapa intermedia, que es la etapa de depuración de los hechos que van a pasar a juicio. Incluso se especifica que hablará sobre un convenio realizado con el señor Carlos, y a ese sentido, bueno, desconozco qué tipo de convenio sería, pero inclusive hay una prohibición en el artículo 384 del Código Nacional en el que se establece que no se podrá invocar, darle lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio o la tramitación de un procedimiento abreviado. Desconozco si este convenio es salida alterna o simplemente un convenio, pero sería intrascendente. Inclusive como para ubicar el grado de culpabilidad de la hoy acusada, ya que a ese respecto, pues también la Suprema Corte ha establecido que el mismo deberá ubicarse en base a las circunstancias del hecho y las circunstancias personales de la acusada y no con base en antecedentes diversos, que ni siquiera constituyen una sentencia, estos antecedentes, para que pudieran ser tomados en cuenta. Entonces, considero que esta segunda parte del testimonio de Siria Aduna Salazar sí es impertinente por no tener relación con los hechos y se excluye esa segunda parte de su testimonio para que se rinda únicamente en relación a los hechos materia de la acusación, excluyéndose esta última parte. ¿Alguna otra? Sí, señora, en cuanto a las pruebas parciales, número 1, testigo Roger. Los testimonios ya no. Sería todo. Bien, sí, entonces me pronuncio que se admiten los testimonios número 1 a cargo de Carlos Vega Espinosa, el testimonio a cargo de Carlos Jesús Vega Dunas, el testimonio de Antonio de Jesús Delgado Silva y el testimonio de Alfonso Fajardo Mata se admiten en los términos propuestos por el Ministerio Público para ser desahogados en la audiencia de juicio oral. De las pruebas periciales. Sí, su señoría, el número 1 a cargo de Roger Caldera Rivera, quien es perito médico legista, y emitió dos certificados médicos de lesiones, pero el que interesa excluir en razones que es impertinente es el marcado con el número 2639, es el inciso B, que fuera practicado a la señora Siria Aduna Salazar, en razón a que si estamos hablando de una víctima de violencia familiar, la cual es el señor Carlos, no guarda ninguna relación, es impertinente hablar sobre unas lesiones que padeciera o sufriera la señora Siria Aduna Salazar, en virtud de que además no cuenta con la calidad de víctima, y al tribunal le interesaría saber nada más en cuanto a la calidad de víctima de Carlos y los hechos en concretos hacia y en perjuicio del señor Carlos, por lo cual solicito se excluya este certificado médico de lesiones. Fiscal, ¿algo que manifestar? Sobre esta manifestación, ninguna, su señoría. Asesor jurídico. Nada que manifestar, su señor.
Bien, efectivamente se advierte que es impertinente que el doctor Roger Caldera Rivera venga a hablar también de un certificado médico de las lesiones a cargo de Siria Aduna Salazar, ya que recordemos que la única víctima en esta causa es el señor Carlos Vega Espinosa. Por tanto, al no tener ella la calidad de víctima, es impertinente esa parte del testimonio de Roger Caldera Rivera, excluyendo únicamente ese inciso B, pero se admite para que venga a hablar sobre el diverso certificado que se describe en el inciso A. ¿Alguna otra causa de exclusión? Sí, su señora, en el mismo sentido que la prueba, el medio de prueba anterior, el testigo a cargo de Janet Cárdenas Chávez, perito psicóloga, quien emitió 2 dictámenes, sin embargo solicitó la exclusión, que en el inciso A, un dictamen psicológico practicado a la señora Siria Aduna Salazar, en el mismo sentido, en razón de que es impertinente, no tiene la calidad de víctima, y ello sería tedioso escuchar un dictamen psicológico de una persona que no cuenta calidad de víctima. Bien, ¿algo que manifestar, fiscal? No, nada, su señoría. Asesor jurídico. Ninguna, su señoría. Bien, en los mismos términos, por las mismas razones, se advierte impertinente el testimonio de Janet Cárdenas Chávez para hablar sobre un diverso dictamen psicológico que fue practicado a Siria Aduna Salazar, ya que se reitera que ella no tiene la calidad de víctima. Por tanto, este testimonio se admite para ser desahogado en juicio y para que hable únicamente del diverso dictamen psicológico que emitió a nombre de Carlos Vega Espinosa, excluyéndose el de Siria Aduna Salazar. Respecto de las pruebas documentales. Sí, su señora, solicitó la exclusión de la documental número 3 y la número 4 en ambos sentidos. La primera de ellas porque es una comparecencia de Carlos Vega Espinosa, si bien él cuenta con la calidad de víctima y tener al testigo que se va a desahogar, no tendría razón alguna de presentar un documento siendo una comparecencia en virtud de que ya se estaría desahogando el testigo, y que además esta comparecencia habla sobre un convenio realizado de fecha 13 de julio del 2015 sobre una investigación del año 2012 en la cual por el delito de lesiones en perjuicio de Carlos Vega Espinosa, lo cual es relevante, impertinente, sobre un convenio, sobre un hecho ya con años con anterioridad, por lo cual solicitó se excluya esta documental. Asimismo, en el sentido de el número 4, que es el escrito de acusación, su señoría, puesto que es una acusación sobre hechos del 2012. Y además, como la fiscal solicitará quizá estos documentales para la individualización, como lo justificó anteriormente, al momento de limitar a la señora Siria, también, su señoría, no hay motivo alguno para que sean admitidas estas 2 documentales, en razón a que se estaría hablando de hechos demasiado lejanos a lo que se nos acusa, siendo el 5 de octubre del 2022, y además de que estos documentales no servirían para una individualización de pena, de sanción, en virtud de que estamos hablando precisamente de un hecho muy concreto y la conducta que desplegara la señora esa fecha. Sería todo. Bien. Fiscal. No, su señora, nada que manifestar. Asesor jurídico. Nada que manifestar, su señoría. Bien. Se acoge la objeción o la causa de exclusión que hace valer la defensa, pero sobre todo porque estos 2 son registros de investigación. Existe una prohibición expresa en el artículo 385 para que puedan ser incorporadas a juicio declaraciones anteriores o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público. Entonces se trata de registros que no pueden pasar. Es una comparecencia de Carlos Vega Espinosa. Él comparecerá a juicio de manera presencial para hablar sobre los hechos de los que fue víctima, y el escrito de acusación pues también es un registro que da cuenta de una actuación del Ministerio Público que no puede ser incorporado a juicio por prohibición expresa del artículo 385 del Código Nacional. Entonces se excluyen las pruebas documentales número 3 y 4 para que no se admiten pues para ser rendidas en juicio oral. Y con esto se concluye con la totalidad de las pruebas. ¿Es correcto, fiscal? Así es, señoría.
Asesor jurídico. Es correcto, su señoría. Bien. Antes de defensa, ¿es correcto? Así es. Sí. Antes de emitir el auto de apertura a juicio oral, pregunto a la víctima si quisiera hacer alguna manifestación o petición final. Consúltelo incluso con su asesor jurídico. Igual usted. No, ninguna. Bien. ¿Usted quisiera hacer alguna petición o manifestación final, la acusada? Consúltelo con su defensora. No, ninguna, su señoría. En ese sentido, procedo a emitir el auto de apertura a juicio oral en los términos siguientes: en Fresnillo, Zacatecas, a 2 de octubre de 2024, una vez que han sido escuchados los intervinientes en esta audiencia intermedia celebrada dentro de la causa penal 26/2024, que se instruye en contra de Carla Guadalupe Vega Dunas por hechos que la ley señala como los delitos de violencia familiar agravada y lesiones en perjuicio de Carlos Vega Espinosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dicta el presente auto de apertura a juicio oral en los términos siguientes. Primero, el Tribunal de Enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio oral es el que ejerce su jurisdicción en este distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 20, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que los hechos materia de esta acusación ocurrieron dentro de la circunscripción territorial que conforma este distrito judicial. La individualización de los intervinientes la voy a omitir en atención a que ya fue precisada al inicio de esta audiencia. Sin embargo, en la versión escrita del auto de apertura, pues sí se asentarán como corresponde. Y los hechos materia de la acusación son los que ha referido la fiscal del Ministerio Público, consistentes en que el día 5 de octubre de 2022 la acusada Carla Guadalupe Vega Dunas llegó al domicilio en el cual habitan sus padres Carlos Vega Espinosa y Siria Adunas Salazar, ubicado en calle Ramón López Velarde, número 203 Altos de la colonia Centro de Fresnillo, Zacatecas. Aproximadamente a las 11 de la noche llegó en compañía de 2 personas de sexo masculino y estando en el interior de dicho domicilio es que la acusada Carla obligó a su padre Carlos a tomar cerveza, ya que lo amenazaba o le decía que de no hacerlo lo golpearían a su hijo, es decir, al hermano de la acusada de nombre Antonio Omar, quien es una persona que tiene una discapacidad física y mental, que inclusive comenzó a golpear a su señor padre, dándole diversos golpes en todo su cuerpo, que dado a ello es que se asoma para ver qué pasaba su madre Siria Adunas Salazar, a quien también en ese momento la agredió jalándola de los cabellos y dándole de patadas en su cuerpo, provocándole a ambos lesiones en su humanidad, agresiones que han sido constantes con la finalidad de someterlos a su dominio. La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de los delitos de violencia familiar agravada, prevista y sancionada en el artículo 254 bis, 254 ter, 254 quater, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Zacatecas, y también del delito de lesiones. ¿Sí formuló por lesiones, fiscal? No, su señoría, únicamente por violencia familiar. Ay, perdón, es que está mal. Bueno, son constitutivos únicamente del delito de violencia familiar agravada, con la clasificación jurídica ya precisada, y a Carla Guadalupe Vega Adunas se le atribuye la calidad de autora directa en términos del artículo 11, fracción primera del Código Penal. Las circunstancias modificatorias de la responsabilidad es que el delito de violencia familiar es agravado en términos de lo que establece el artículo 254 quater, fracción segunda del Código Penal. Las penas que solicita el Ministerio Público le sean impuestas a la acusada son 4 años de prisión ordinaria y multa de 75 unidades de medida y actualización vigentes al ocurrir los hechos, y también que se le condene al pago de la reparación del daño, cuyo monto deberá acreditarse en ejecución de sentencia. No se realizaron correcciones formales al escrito de acusación.
Las partes, asesor jurídico y defensa, se reservaron sus alegatos para la etapa de juicio oral, no se celebraron acuerdos probatorios y en atención a que es facultad del Tribunal de Enjuiciamiento decidir sobre la división de la audiencia de debate, se aclara que las pruebas que fueron admitidas al Ministerio Público y que son para las 2 etapas de la audiencia de juicio oral y serían para acreditar el delito, la responsabilidad penal de la acusada y la individualización de sanciones, así como reparación del daño. Son los testimonios a cargo de Carlos Vega Espinosa, el testimonio de Siria Aduna Salazar, para hablar únicamente de los hechos ocurridos el día 5 de octubre de 2022, excluyéndose la segunda parte de su testimonio. También se admitieron los testimonios de Carlos Jesús Vega Adunas, el de Antonio de Jesús Delgado Silva, el de Alfonso Fajardo Mata y las periciales a cargo de Roger Caldera Rivera y Janet Cárdenas Chaires, estos para hablar únicamente del certificado médico de lesiones a cargo de Carlos Vega Espinosa y del dictamen psicológico también de la propia víctima, excluyéndose los que corresponden a Siria Vega Adunas. Y se admiten las pruebas documentales marcadas con el número 1 y 2, la primera en 3 recetas que se describen ahí y la segunda un acta de nacimiento de Carla Guadalupe Vega Adunas. La Fiscalía ha solicitado el apoyo para que los órganos de prueba que oferta sean citados por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. El asesor jurídico no ofreció pruebas, así como tampoco la defensa. Por tanto, se ordena que dentro del término legal establecido por el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales se remita el presente auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento competente de este Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dejando a su disposición desde ahora a la acusada Carla Guadalupe Vega Adunas, quien se encuentra sujeta a la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción. ¿Sí se impuso alguna, fiscal? Sí, su señoría, en la fracción 7ª y 8ª. Bien, quien se encuentra en libertad, sujeta a las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones 7ª y 8ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quedan en este acto debidamente notificadas las partes y se hace saber a las partes que en torno a la exclusión que se ha realizado, pues esta puede ser apelable en términos de lo que dispone el Código Nacional, disponiendo para ello del término de 3 días. ¿Alguna otra petición? Ninguna, señoría, gracias. El asesor. Ninguna, su señoría, gracias. Bien, defensa. Sería todo, gracias. Acusada. Que me autorice, por favor, el audio-video de Bien, se autoriza. estas audiencias. Se autoriza copia de audio y video que Gracias, ha su solicitado señoría. la acusada. De nada. Declaro cerrada esta audiencia.